Sí, dígame. ¿Me ayudas a leer este casito? Sí, doc. Bueno, dice femenino de 6 años de edad con antecedentes de epistaxis recurrente al interrogatorio dirigido, antecedentes familiares de sangrado. Biometría hemática con plaquetas de 50,000, BPM de 17, el resto es normal. Muy bien. Ahí tú consideras que es algo congénito o adquirido. Pues algo congénito, ¿no? Por lo de los antecedentes familiares. Muy bien. ¿Y qué más? Pues también por lo de la epistaxis recurrente. Muy bien. O sea, ¿qué te hace pensar que no es una trombocitopenia inmune primaria? Miranda, gracias, Rosendo. Sí, doc, gracias. Ay, perdón, Doc, levanté la mano por accidente. Bueno, ahora tú dime por qué no, o sea, no te suena una trombocitopenia inmune primaria. Puede ser porque, bueno, no tuvo tampoco antecedente de una vacuna antes, como lo habíamos visto, y también porque la otra, bueno, no sé si lo dijo mi compañero, pero ajá, pues yo diría que principalmente por eso. No estoy... Ok. Muy bien. La alteración obviamente es en hemostasia primaria, ¿verdad? El tipo de sangrado es de hemostasia primaria o secundaria. El sangrado aquí es de secundaria. ¿Secundaria? Bueno, es que por lo que tengo entendido es que no sería primaria porque no es la destrucción porque no hay, es la destrucción de las plaquetas, no es normal. Y entonces, sí, no, ay, ya me confundí. El tipo de sangrado aquí, ¿te acuerdas cuál es el sangrado característico en las alteraciones de la hemostasia primaria? ¿Era el mucocutáneo? Ajá. Mm, ¿Y este tipo de sangrado? La epistaxis, en este caso. No, pues no es mucocutáneo, entonces, sí es, ¿no? Ay, ya me... Ana. De hecho, sí es una alteración de la hemostasia primaria porque precisamente es mucocutáneo. Y en este caso, pues la epistaxis sí es mucocutáneo y te das cuenta o podemos notarlo también en la plaquetopenia. Sí, la epistaxis entra dentro del mucocutáneo. O sea, es realmente, acuérdense que mucocutáneo son mucosas y piel. Ahí ustedes transfundirían al paciente. No, No lo transfundirían. Ok. Ana. Sí, yo iba a decir que no es necesario, o porque a pesar de que tiene 50,000 plaquetas, se puede ir con un tratamiento a su casita. Ok. Muy bien. Ahora, nos regresamos un poquito para ver este cuadrito de las plaquetas. Ustedes para la clase pasada ya habían leído las fases de la hemostasia primaria. ¿Alguien me puede repetir cuáles son? ¿Se acuerdan que venía dentro de la tarea previa? O sea, tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, a grosso modo. Y la hemostasia primaria va a tener fases. ¿Cuáles son? Maricruz. Soy Fátima, Doc. Estoy con Maricruz, por eso levanto la mano. Bueno, Ok. en cuanto a la hemostasia primaria, pues teníamos la vasoconstricción que se va a tener. Posteriormente se va a dar una adhesión de las plaquetas. Después de esto, estas se van a activar, las plaquetas se van a activar y al final va a haber una agregación plaquetaria.
Esto se da principalmente o es para formar el tapón plaquetario. Primario, ¿no? Ok. Ana, Ah, sí, son esas. ok. ¿Me pudieran desarrollar un poquito más de cada una? A ver si me sale. Ujú. Es pues puede ser primero la vasoconstricción, es cuando hay una lesión, entonces el músculo directamente se contrae para disminuir el flujo, o sea, como para que se cierre ese sangrado activo. Exacto. Después las plaquetas empiezan a adherir al colágeno que está expuesto en el sitio de lesión. Después se activan o es la liberación plaquetaria, que es cuando cambian de forma y se vuelven se vuelven esféricas y liberan sus gránulos, que mandan a traer más plaquetas. Ujú, Después hay agregación plaquetaria, que es cuando se unen más entre sí porque expresan expresan el fibrinógeno ujú. y se forma lo que nosotros conocemos como tapón plaquetario, pero creo que es primario, ¿no? Primario. O sea, el tapón primario es el plaquetario, justamente, porque posteriormente, ya en la fase de la hemostasia secundaria, llega la fibrina a darle como más firmeza a este tapón plaquetario primario. Muy bien, entonces, a grosso modo tenemos que la plaqueta, ya les había dicho que tiene factores, más bien tiene funciones tanto inmunes como pues la hemostasia primaria. Obviamente ya son las reinas de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria inicia con la fase de vasoconstricción. Cuando nosotros tenemos o sea, un daño endotelial, o sea, un vasito está dañado, entonces ahí lo primero que va a pasar es que va a haber una vasoconstricción. Lo que busca la vasoconstricción justamente es tratar de cerrar como la llave, para tratar de disminuir el flujo que pase por ahí. ¿Para qué? Para que obviamente se pierda la menor cantidad de sangre posible. Si nosotros no cerramos ese vaso, pues realmente ese vaso roto o dañado va a tener más cantidad de sangre y va a ser más difícil formar este tapón plaquetario, ¿no? Entonces, lo primero que hace el vasito es vasoconstricción, o sea, se cierra. Y después, yo les había comentado que la sangre estaba hecha para convivir solamente con el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Ana. Es la capa de epitelio que recubre los vasos sanguíneos. Más sin embargo, la sangre no está directamente en contacto con los vasos sanguíneos porque tiene antes una capa que se llama glucocálix. Ujú. Muy bien. El endotelio es la capa, pues la capa interna, ¿no? Y después tenemos algo que se llama subendotelio, que va por debajo del endotelio. Entonces, la sangre está hecha para convivir nada más con el endotelio. No puede convivir con nada más que con el endotelio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo? Entonces, en ese momento, el subendotelio queda expuesto y no solamente el subendotelio, sino que con ello quedan expuestas moléculas o proteínas que normalmente no están en contacto con la sangre. Entonces, al exponerse este subendotelio con sus proteínas específicas, empieza a llamar a esas plaquetas. O sea, esas plaquetas, si están en contacto, o sea, las plaquetas todo el tiempo están circulando, todo el tiempo las tenemos en la sangre y están pasando todo el tiempo. Las plaquetas no tienen por qué quedarse pegadas al endotelio porque pues están circulando, no tienen a qué adherirse, porque viven acostumbradas a estar en contacto con el endotelio. Entonces, estas plaquetas, cuando se expone el subendotelio, entonces ahí sí tienen a qué adherirse porque se liberan ciertas moléculas y proteínas que normalmente, repito, no están en contacto con la sangre y por tanto no están en contacto con las plaquetas. Y las plaquetas pues tienen ciertos receptores que están hechos para unirse a estas moléculas. ¿Cuáles son estas moléculas? El subendotelio libera colágeno y libera factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es un factor de la coagulación que de hecho las plaquetas también pueden liberar en sus gránulos
alfa, también pueden liberar más factor de von Willebrand plaquetario. Pero bueno, la plaqueta va a tener un receptor específico para unirse al, al factor de von Willebrand del subendotelio. Entonces, aquí nosotros vamos a tener como la primera fase de la hemostasia primaria, que es la adhesión. Lo primero que hace es adherirse al subendotelio, y esto lo hace mediante el factor o la glicoproteína 1B. ¿Esto cuál es? Yo les había comentado que había estos receptores específicos. Les había dicho que tenemos estos receptores específicos y que iban a ser muy importantes porque cada uno tenía obviamente su función. Vamos a tener el receptor 1B59, el receptor o glicoproteína 2B3A. De esto, lo que yo quiero que sepan es, bueno, que se aprendan principalmente estos. A ver, la glicoproteína 1B59 va a ser un receptor que tenga la plaqueta, que tiene la plaqueta, que va a estar hecho para unirse con el factor de von Willebrand, que en condiciones normales el factor de von Willebrand no va o sea, no va a adherirse al subendotelial si no está expuesto al subendotelio. Entonces, una vez expuesta al subendotelio, se une esta glicoproteína al factor de von Willebrand y empieza la adhesión plaquetaria. Lo primero es que se empieza a adherirse. Esta adhesión es mediante el factor de von Willebrand y mediante el colágeno también que se libera en el subendotelio. El colágeno se une a la glicoproteína 1A, 2A. Entonces, esto sí necesito que se lo aprendan porque necesito que lo entiendan para las trombocitopatías. Aprendiéndose esto, ustedes van a entender el por qué si nosotros tenemos alteración en estos receptores, entonces no vamos a tener cómo se adhiera la plaqueta, no vamos a tener cómo, vamos a tener falla en la hemostasia primaria porque no va a poder adherirse, porque no vamos a tener estas glicoproteínas adecuadas. Entonces, lo primero es la adhesión. Se adhiere mediante el factor de von Willebrand y el colágeno que se libera del subendotelio, ¿no? Entonces, aquí empieza el rodamiento y la adhesión y el rodamiento. Posteriormente, entra la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína o este receptor está hecho para unirse al fibrinógeno. Este fibrinógeno nos va a ayudar en la agregación plaquetaria, en la activación plaquetaria. A ver. ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen plaquetario medio? Los valores normales del volumen plaquetario medio. ¿Maricruz o Fátima? No, soy Maricruz. No sé si esté bien, pero es de 7.5 a 11.5 femtilitros. Muy bien. Esto también quiero que se lo aprendan. Sí, 7.9 a 11.5 dijiste, ¿verdad? Sí, a lo mejor ustedes apréndanse de 8 a 12, ¿sale? Como que para fines de examen, de 8 a 12 va a ser como el volumen plaquetario medio estándar, ¿va? Entonces, bueno, aquí también yo les había comentado que va a tener la plaqueta, además de estas glicoproteínas, va a tener unos gránulos alfa y gránulos densos, que van a liberar ciertas sustancias. Estas sustancias van a tener obviamente cada una su función específica. Aquí pues es importante que sepan que también tiene liberación de factor de von Willebrand plaquetario, liberación de factor 5 y factor 8 plaquetario, y gránulos densos van a liberar el calcio y el ADP. Esto es muy importante porque el ADP es una de las moléculas clave o más importantes para la activación plaquetaria. Este ADP va a activar un receptor que a lo mejor, bueno, no quiero que se lo aprendan, pero que sepan que es importante para el cambio
conformacional que tienen las plaquetas. Las plaquetas, después de que se activan, empiezan a como que tener este cambio conformacional y empiezan a tener como estos bracitos, de manera que puedan como extenderse un poquito para abarcar un poquito más y tratar de cerrar más rápido la lesión que hay en el vaso o en el endotelio. Y esto también a su vez nos ayuda a activar este otro factor, que es la glicoproteína 2B3A. Esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque la glicoproteína 2B3A va a ser la que se una al fibrinógeno. Y el fibrinógeno, déjenme ver si traigo aquí otra imagen, pero el fibrinógeno, miren, esta es la que yo quería que vieran. El fibrinógeno va a ser como si fuera el pegamento de plaqueta a plaqueta. O sea, las plaquetas se van a agregar, o sea, la agregación quiere decir que, ok, yo, plaqueta, yo ya me pegué al subendotelio por el factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B 59. Y esto es la adhesión. Después viene la activación y la activación nos hace que se active este factor también, digo, este receptor, que era la glicoproteína 2B3A, que lo que hace es justo llamar a más plaquetas o más bien hacer que más plaquetas se puedan pegar mediante el fibrinógeno. Es el receptor del fibrinógeno y el fibrinógeno es como si fuera el pegamento plaqueta a plaqueta, ¿va? Entonces, si no tenemos este factor, digo, este receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Ana. No se van a pegar las plaquetas. Entonces vamos a tener alterada la, ¿qué fase? ¿Adhesión? No, Estefanía. ¿Podría repetirlo, doctora? Que si no tenemos el receptor, la glicoproteína 2B3A, que es la que se une al fibrinógeno, ¿qué es lo que pasaría? Si no tenemos o tenemos defectuosa esta glicoproteína, ¿qué fase estaría alterada? Maciel. Ya, la agregación. La agregación. Ok, entonces ahora es justo lo que yo quería que estuviera como claro para que empecemos ahora sí con la clase. Entonces tenemos que cada uno de estos ya entendieron por qué va a ser importante y por qué quiero que se aprendan específicamente la glicoproteína 1B59, la glicoproteína 2B3A, porque van a ser las principales alteradas, ahorita ya lo saben, porque aparte ustedes leyeron trombocitopatías, van a ser las responsables, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está afectado en el síndrome de Bernard-Solier? ¿Erasto? Es una alteración de la adhesión de la glicoproteína 1B. Ok, es una alteración de la glicoproteína 1B. Y entonces al estar alterada la glicoproteína 1B, dijimos que ¿a dónde se une? ¿O a qué se une? La glicoproteína 1B, ¿de qué es receptor? ¿Se refiere al factor de von Willebrand? Al factor de von Willebrand. ¿Y el factor de von Willebrand, entonces, dónde está? Lo libera el endotelio. El En una lesión. subendotelio. El subendotelio. Y entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo con este complejo? Con el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B9, 59.
¿Qué fase es la que se lleva a cabo gracias a estos? La adhesión. La adhesión. Muy bien, Estefanía. La adhesión. Entonces, en el Bernard Solier tenemos un problema en la adhesión plaquetaria y en la trombastenia de Glanzmann. ¿Erasto? Es una alteración de la agregación. Agregación, ¿por qué? Pues creo que ya lo habían mencionado de la glicoproteína 2B, 3A. Sí, ya lo habían mencionado y es lo que estoy dando ahorita, pero quiero que me lo expliquen. Luis Ignacio. Sí, es tal cual, si no estoy mal, hay tres tipos, que puede ser porque hay disminución en la proteína o porque hay disminución en la calidad. Ok, muy bien. ¿Por qué está, Ana? ¿Por qué está afectada entonces? O sea, ¿por qué tenemos en la trombastenia de Glanzmann? Me lo repiten, me lo vuelven a explicar, pues. ¿Por qué tenemos problema en la agregación? Porque como bueno, porque no tiene o no se está uniendo correctamente al fibrinógeno, precisamente por ¿cómo se dice? Bueno, el receptor que decíamos, el GP3B2A, digo al revés, Ujú. G2B3A, no hay una correcta agregación, entonces no están señalando correctamente al fibrinógeno y esas plaquetas no se pueden pegar. Exacto. La agregación es cuando se agregan más plaquetas, la unión plaqueta-plaqueta. Y esa unión plaqueta-plaqueta se da mediante el fibrinógeno. Y ese fibrinógeno se une a este receptor específico. Si este receptor está fallando, entonces no podemos unir plaqueta-plaqueta. Por más que pasen por ahí las plaquetas, no se van a poder agregar a la plaqueta que ya a lo mejor se pudo adherir, pero si no se pueden unir otras plaquetas, entonces no se va a poder formar el tapón plaquetario porque no van a poder unirse, a lo mejor nada más van a poder adherirse al subendotelio, las que alcancen a tocar el subendotelio, pero de ahí para arriba no van a poder agregarse más plaquetas, ¿va? Entonces, habíamos dicho que vimos la trombocitopenia inmune primaria en la cual tiene tiene un trasfondo inmune, ¿no? O sea, un origen inmune, en donde ahí sí tenemos una trombocitopenia, una destrucción de plaquetas. Ahí el problema del sangrado es por una destrucción de plaquetas y los pacientes tienen sangrado mucocutáneo por plaquetas bajitas. En este caso, bueno, ahora vamos a ver, dijimos que también teníamos alteración, podríamos tener alteración en la calidad de las plaquetas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos alteración en la calidad? Yo ya les comenté que podemos tener estos errores en los receptores. Estos errores, el paciente nace con el error en el receptor. No es como que el receptor de pronto empiece a fallar o empiece a ponerse defectuoso. Realmente se nace con esto. O sea, se nace con el receptor o la glicoproteína defectuosa. Entonces, si nosotros tenemos esta glicoproteína defectuosa, no vamos a tener, aunque estén las plaquetas, pueden estar 500,000 plaquetas, pero si no se pueden adherir o no se pueden agregar, no sirve de nada, porque esas plaquetas no van a poder llevar a cabo su función, porque no van a poder agregarse para hacer un buen tapón plaquetario y tampoco van a poder adherirse para hacer un buen tapón plaquetario. Entonces, las disfunciones plaquetarias primarias, que son pues las trombocitopatías, les llamamos, en donde, como su nombre lo dice, trombocitopatía, o sea, la plaqueta está enferma, está anormal, defectuosa, ¿no? Entonces, estos son alteraciones hereditarias congénitas, la verdad es que son, pues, forman parte de las enfermedades raras o poco comunes, y la epidemiología va a variar en base a la población que estemos estudiando, pero en general son enfermedades poco comunes, pero que ustedes tienen que sospechar en pacientes que a lo mejor tengan una cantidad de plaquetas adecuada o no tan baja
y que aún así el paciente persista con sangrado, mucocutáneo, o que ya hayan descartado otras coagulopatías y aún así el paciente tenga este sangrado mucocutáneo característico de la hemostasia primaria, pero las plaquetas están en cantidad o normal o muy decente, pero si sigue sangrando hay que forzosamente pues, buscar una alteración en la hemostasia primaria. Si tiene sangrado mucocutáneo, podemos nosotros descartar o tenemos que descartar trombocitopatías o enfermedad de von Willebrand, que si nos vamos por frecuencia, la verdad es que lo más frecuente sería ¿cuál? Trombocitopatías o enfermedad de von Willebrand. ¿Maciel? La enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? ¿Estás en lo correcto? Solo dime por qué. Habíamos comentado en las primeras clases que ¿qué? Bueno, me acuerdo que habíamos dicho que era pues más común porque, ¿cómo se llama? Es una de las coagulopatías más frecuentes a nivel mundial, la enfermedad de von Willebrand. Entonces, por frecuencia, pues sí, la enfermedad de von Willebrand va a ser más frecuente. Y también puede dar un sangrado mucocutáneo característico de la hemostasia primaria, porque ya vimos que también forma parte de la hemostasia primaria. ¿Qué pasa si yo no tengo este factor de von Willebrand? Con lo que les dije ahorita. ¿Carla? Bueno, con lo que nos dijo ahorita que pues la adhesión no se va a poder realizar, entonces las plaquetas no se van a poder unir al subendotelio porque es necesario el factor de von Willebrand para la glucoproteína. Exacto, muy bien. Exacto, entonces vean cómo forma parte también de la hemostasia primaria y ahora entienden por qué la enfermedad de von Willebrand pues también puede dar este tipo de sangrado mucocutáneo característico, porque es muy importante justo para la adhesión plaquetaria. O sea, en este caso, nosotros si no tenemos factor de von Willebrand, de nada sirve que mis glicoproteínas plaquetarias estén perfectas si no hay factor de von Willebrand que se libere cuando tenemos una lesión en el subendotelio. Entonces, no va a poder adherirse esta plaqueta aunque sus glicoproteínas estén intactas. Entonces, estas enfermedades van a tener una gran variedad de manifestaciones, pues, fenotípicas en base a, pues, al grado, en base a la severidad, en base al paciente. La verdad es que cada uno se comporta como distinto y también en base al tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Puede o no tener trombocitopenia, pero en su gran mayoría, si es que tiene trombocitopenia, la verdad es que la mayoría tienen trombocitopenias como que leves, tienen trombocitopenias no tan marcadas como una trombocitopenia inmune primaria, que la verdad es que aunque la definición para trombocitopenia inmune primaria sea menos de ¿cuántas plaquetas? Ana. ¿De 100,000 o de 50,000? No me acuerdo. Maritza. Nos había dicho que eran menor de 50,000, ¿no? ¿Dónde está? Fernando Paz. Sí, doctora. ¿Cuál es la cifra para el diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria? ¿Abajo de cuántas plaquetas debe estar para el diagnóstico? ¿No era de 4,000? Nadie me puso atención en la clase pasada. No, no era menor a 100,000. Menor a 100,000, gracias. Entonces no deben tener duda en eso. O sea, yo les dije que por definición, les había dicho que la cifra normal de plaquetas es de 150,000 a 450,000. Para diagnóstico de trombocitopenia nada más, trombocitopenia es abajo de 150,000. Pero si estamos hablando de una trombocitopenia inmune primaria, el criterio es
abajo de 100,000. Si tiene más de 100,000 plaquetas, aunque sea trombocitopenia, yo no sospecho de una trombocitopenia inmune primaria, porque generalmente todas las trombocitopenias inmunes primarias se presentan con un recuento menor a 100,000. Y aunque la definición diga que necesitamos menos de 100,000 plaquetas para sospechar del diagnóstico, la verdad es que generalmente llegan con una cifra muy, 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 muy baja de plaquetas. O sea, no se acerca para nada a 100,000 plaquetas. O sea, generalmente llegan con 5,000, con 9,000 plaquetas, con 8,000 plaquetas, con 15,000 a lo mejor plaquetas. O sea, a lo que voy es que la trombocitopenia inmune primaria sí tiene una trombocitopenia muy importante, muy marcada, a diferencia de las trombocitopatías. Las trombocitopatías, cuando se presentan con trombocitopenia, o sea, cuando el recuento de plaquetas es bajo, si es que se presenta con esto, la verdad es que va a ser una trombocitopenia muy leve. A lo mejor puede ser 140,000, 130,000 plaquetas, que realmente entonces 130,000 plaquetas no entra para el diagnóstico de una TIP, que es la trombocitopenia inmune primaria. ¿Sí? ¿Me explico? Acuérdense. Entonces, ¿cuál es la cifra para trombocitopenia per se? Trombocitopenia. Menos. ¿Ana? Ahora sí 150,000, menos de 150,000. 50,000 para trombocitopenia inmune primaria. Menor a 100,000. A 100,000, pero generalmente la verdad es que se presentan con cifras muy, muy bajitas, pero sí, es menor a 100,000. Y ese 100,000 necesito que sí se lo graben, una, porque es, pues, se los dije en el diagnóstico, o sea, necesitamos forzosamente, no podemos tener una TIP, en teoría se excluye en el diagnóstico si tenemos más de 100,000 plaquetas, pero además esas 100,000 plaquetas es nuestro rango para valorar la respuesta o para evaluar la respuesta. O sea, nosotros en una trombocitopenia inmune primaria le llamamos respuesta completa a cuántas plaquetas. Damos el tratamiento y evaluamos después, le tomamos una biometría hemática y si tiene más de cuántas plaquetas, yo digo que tiene una respuesta completa. $100,000 plaquetas, ¿ok? Si el diagnóstico es abajo de 100,000, para yo decir que tiene una respuesta completa, quiere decir que le di el tratamiento y subió a más de 100,000 plaquetas. Eso quiere decir que el paciente tuvo una respuesta completa al tratamiento de primera línea. Si es que tiene menos de 100,000 plaquetas, pero sí tuvo una recuperación, o sea, una recuperación adecuada y suficiente, a lo mejor subió a 80,000 plaquetas, entonces hablo de una respuesta parcial al tratamiento. No es completa porque no tiene más de 100,000, pero es una respuesta bastante adecuada. O sea, tiene 80,000, con esos 80,000 puede irse de alta y lo citamos por consulta externa. Ya no necesitamos tenerlo hospitalizado, pero entonces respuesta completa es más de 100,000 porque el diagnóstico es abajo de 100,000, entonces quiere decir que respondió de manera completa. Entonces, eso en las trombocitopenias inmunes primarias. En estas trombocitopatías son muy leves las trombocitopenias. Las cifras de plaquetas no todos la presentan, repito. ¿La trombastenia de Glanzmann tiene o no tiene trombocitopenia? Adair. Sí, doctora. ¿Tiene o no tiene trombocitopenia? Trombastenia de Glanzmann. No, bueno. ¿No? Seguro. Bueno. Chicos, yo les he puesto a leer y les sigo dando yo la clase, pero la próxima clase yo creo que la van a dar ustedes. ¿Maciel? Bueno, Están normales. Están normales, ok. Entonces, en general, la capacidad hemostática de las plaquetas en las trombocitopatías puede estar afectada sin necesariamente variar el número de plaquetas. Y ya estamos entendiendo por qué, ¿verdad? Espero. Entonces,
vamos a ver como las dos más frecuentes de las trombocitopatías. Ana. No, sí me quedó la mano levantada, perdón. Muy bien. Entonces, el síndrome de Bernard-Solier tiene una herencia autosómica recesiva en un 85%. Y pues generalmente estos pacientes tienen antecedente de consanguinidad en los padres para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, estas mutaciones, va a haber unas mutaciones genéticas específicas que van a estar mutados los genes que codifican estas proteínas, las proteínas que forman parte del complejo 1B59. Entonces, este 1B59, yo les había comentado que esta glicoproteína, a lo mejor apréndansela como glicoproteína 1B, ¿va? 1B. La 1B va a ser la que va a estar afectada, va a tener una mutación específica, y si no tenemos la glicoproteína 1B, esta va a ser el receptor específico del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, les habíamos dicho que es que está en el subendotelio, que de manera habitual no debería estar en contacto ni el colágeno ni el factor de von Willebrand subendotelial. Al nosotros tener este daño del epitelio, entonces se expone y las plaquetas que tienen un receptor diseñado para este factor de von Willebrand, entonces la plaqueta viene y se pega aquí. Este es el pegamento de la plaqueta al subendotelio y el fibrinógeno es el pegamento plaqueta-plaqueta. Entonces, esto dijimos que se llama adhesión plaquetaria. Entonces, si no tenemos esta glicoproteína 1B9, no va a poder pegarse al factor de von Willebrand. Aunque tengamos factor de von Willebrand normal, no se va a poder pegar a esta plaqueta. O sea, esta plaqueta no se va a poder pegar al subendotelio y por ende no va a haber forma de que este vasito se cierre, porque aparte esta hemostasia primaria a su vez activa también la hemostasia secundaria, pero además no va a haber forma de que si no hay un tapón plaquetario primario, pues tampoco va a haber un tapón plaquetario, no va a haber un tapón secundario, que es la fibrina. Entonces va a estar afectada la adhesión plaquetaria. Puede que o no se una o la unión sea muy débil. Y esto es lo que yo les comentaba, que podemos tener como los 3 errores. ¿Ana? Yo leí que para este síndrome las plaquetas, podía haber una leve plaquetopenia, pero que las plaquetas tenían la característica de estar grandes. Exacto. En este caso... Quería preguntarte por qué. No entendí por qué. En este caso es algo característico, de hecho. O sea, de hecho, a este síndrome, se dice que cursa con macrotrombocitopenia. Aquí podemos tener una disminución en la cantidad de plaquetas, podemos tener o no, porque puede también cursar normal. Pero por eso les decía que quiero que se aprendan el volumen plaquetario, porque en este síndrome sí podemos tener plaquetas grandes o plaquetas gigantes, y por eso se dice que cursa con macrotrombocitopenia. Pueden estar normales en cantidad o pueden estar ligeramente disminuidas, pero están grandes los volúmenes. Si ustedes tienen un paciente que tiene plaquetas de 150,000 a lo mejor, no tiene trombocitopenia, pero tiene persistencia de sangrado y sangrado mucocutáneo, entonces, y esas plaquetas en sus biometrías hemáticas salen de a lo mejor 15, 16, 14, 18, entonces esas plaquetas están grandes. Lo primero que yo haría es ver un frotis de sangre periférica para ver si realmente lo que está contando la maquinita o el aparato del citómetro es real. O sea, yo veo las plaquetas para ver si realmente sí hay plaquetas gigantes o si hay estas plaquetas grandes. Y lo siguiente sería pedirle el estudio diagnóstico para estas trombocitopatías. ¿Alguien me puede decir cuál es el estudio? Dalai. El estudio para las plaquetas, ¿no? Que es que se me traba un poquito el internet. El estudio con el que diagnosticas las trombocitopatías.
Carla. Bueno, por lo que investigué es la citometría de flujo que nos va a ayudar a medir los receptores de las plaquetas y pues si es un problema del receptor del complejo, bueno, del 1B, pues ahí se vería, ¿no? Ok. Leslie, gracias, Carla. También podría ser un frotis de sangre periférica. Bueno, eso fue lo que leí. Ok. Maritza. Pues yo igual que mi compañera Carla, leí que era la citometría de flujo, porque precisamente iba a ver pues la densidad de los receptores de las plaquetas. Entonces, pues es ahí cuando, cuando iba, bueno, que era como el que se usaba para diagnosticar. Ok. Maciel. También podríamos hacer un tiempo pedir tiempos de coagulación, porque pues estarían alargados. Pero pues también leí que también puede ser analizar las glucoproteínas de superficie. ¿Por qué estarían prolongados los tiempos de coagulación? No. Dije que están alargados, ¿verdad, Doc? No, Sí. están normales. Suelen estar. ¿Por qué? Porque en este caso casi no se afectan porque bueno, en este caso casi no se afectan los tiempos de coagulación. Sí, o sea, eso es real, pero ¿por qué? Pues será porque las plaquetas, por la macrotrombosis. ¿Qué nos ayuda? O sea, ¿qué estudias mediante los tiempos de coagulación? Los factores Ujú. de coagulación, entonces pues en este caso pues va a estar afectado pues von, el de von Willebrand. Bueno, el receptor. Ok. A ver. Aquí dijimos, hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Hemostasia primaria, el protagonista son plaquetas y factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand interviene en ambos. El factor de von Willebrand sí prolonga los tiempos de coagulación si el factor de von Willebrand está deficiente. Pero si no tenemos problema con el factor de von Willebrand, o sea, en las trombocitopatías, aunque la adhesión sea la que esté defectuosa, el factor de von Willebrand está presente. El factor de von Willebrand dice, pues yo estoy aquí y estoy funcionando bien. Entonces los tiempos de coagulación, en teoría, no están prolongados. Ahí el problema que tiene son las glicoproteínas plaquetarias. En teoría no tenemos por qué tener prolongados los tiempos de coagulación en una trombocitopatía, a menos que tengamos una enfermedad de von Willebrand. Ahí sí, si está deficiente el factor de von Willebrand, entonces puede prolongar los tiempos de coagulación. Pero acuérdense que los tiempos de coagulación nos ayudan a estudiar los factores de la coagulación, o sea, la hemostasia secundaria. Pero las trombocitopatías no tendrían por qué prolongar los tiempos de coagulación. O sea, porque aquí, aunque los receptores estén defectuosos, no están tocando el von Willebrand. O sea, el von Willebrand está ahí, presente. Gloria, perdón, Miranda. Sí, Doc. Yo le quería decir que a lo mejor también en la biometría para ver el volumen plaquetario medio, que incluso en el caso anterior que me confundí, pero ya lo razoné y bueno, tenía el volumen plaquetario en 17. Entonces, pues eso es característico del síndrome de Vernon-Solier. Y pues ya, pero, según yo, podría ser un buen indicador. Muy bien. ¿Y Gloria? No sé si esté mal, pero yo había escuchado de un estudio que se llama agregometría plaquetaria, que nos servía más que nada para evaluar si las plaquetas respondían y se agregaban correctamente. Exactamente. La agregometría plaquetaria es la que nos ayuda en el diagnóstico. El inmunofenotipo plaquetario también, pero la agregometría plaquetaria nos dice si hay error en la adhesión o en la agregación plaquetaria. Muy bien. Entonces, Bernard Solier, tenemos problema tenemos defectuoso la glicoproteína 1B
y entonces si no tenemos 1B, no se va a adherir al subendotelio, entonces el problema está en la adhesión plaquetaria. Acuérdense que si no se adhieren, entonces no va a ocurrir tampoco la activación ni la agregación plaquetaria. Entonces, las principales mutaciones a las que, o sea, bueno, los principales genes afectados en el síndrome de Bernard-Solier son el gen de la glicoproteína 1BA o el gen de la glicoproteína 9. Y aquí también es importante que, bueno, este receptor va a ser el encargado de mediar la función o la unión al factor de von Willebrand, va a ser la función principal que tiene esta glicoproteína, pero también nos ayuda a empezar la activación plaquetaria para posteriormente empezar la agregación plaquetaria, que sería el adhesivo plaqueta-plaqueta. El diagnóstico. En el diagnóstico, pues en la clínica, obviamente, vamos a tener el sangrado mucocutáneo. ¿Por qué sangrado mucocutáneo? Perdón si de la nada estoy como así interrumpiendo cada rato, pero estoy tratando de preguntarles para ir viendo que sí me están entendiendo y me están siguiendo. Ana. Porque es una alteración de la hemostasia primaria. Entonces, todos son de la hemostasia primaria. Exacto. Entonces, aquí, los pacientes obviamente van a tener el sangrado mucocutáneo característico de las alteraciones en la hemostasia primaria. Pueden tener equimosis, que es sangrado cutáneo, epistaxis, que es sangrado mucoso, las gingivorragias, que es sangrado en encías, que es mucoso, las menorragias, el sangrado de tubo digestivo, o sea, todo esto forma parte del síndrome mucocutáneo o del sangrado mucocutáneo. Y aquí la trombocitopenia puede variar desde 20,000 hasta 140,000, pero generalmente van a ser trombocitopenias a lo mejor no tan pronunciadas. Definitivamente va a ser difícil a lo mejor que tenga plaquetas tan bajitas como una trombocitopenia inmune primaria, pero sí puede tener menos de 100,000 plaquetas. Y como tenemos una trombocitopenia, es por eso que se dice que hasta un 38% de los pacientes con síndrome de Bernard-Solier se han diagnosticado previamente como una trombocitopenia inmune primaria, reciben tratamiento para una trombocitopenia inmune primaria y al no responder es que empiezan, o sea, no responde al tratamiento, las plaquetas no suben. Y por más que ustedes den prednisona, escalan en las líneas de tratamiento, o sea, le dan prednisona, le dan inmunoglobulina, le dan metilprednisolona, le dan incluso el Trombopac, que es un medicamento nuevo que forma parte de la segunda línea de tratamiento, que nos ayuda a... El Trombopac es un agonista de la trombopoyetina. Entonces, lo que va a hacer es una formación o incremento en la producción de los megacariocitos a nivel de médula ósea, el Trombopac. Entonces, ese es uno de segunda línea. Ustedes ya escalaron y ya le dieron todo al paciente y el paciente sigue con las mismas plaquetas y además no solo sigue con las mismas plaquetas, sino que persisten los datos de sangrado. De pronto en las trombocitopenias inmunes primarias, la verdad es que se comporta muy noble. O sea, tú le das tratamiento, tiene una respuesta adecuada, un mínimo porcentaje no responde y dije que teníamos que reevaluar para descartar otras causas. Dentro de las otras causas, pues puede ser una trombocitopatía, en donde, o sea, no solamente las causas secundarias como las reumatológicas, sino que también podemos tener una trombocitopatía, en donde a lo mejor, pues por más que nosotros demos tratamiento, no nos va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué no nos respondería al tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria? ¿Ana? Porque no es una alteración inmune, es una alteración en las plaquetas. Lo que necesitamos no es generar más plaquetas, sino que jalen, que funcionen. Exacto, exacto, exactamente. Y de hecho, no haría que generaran más plaquetas porque acuérdense que la prednisona, la inmunoglobulina, no, o sea, su mecanismo de acción no es generar más plaquetas, más bien es frenar la destrucción de plaquetas, que es una destrucción que se está dando o sea, de un origen inmune o por un origen inmune,
Entonces, lo que hace es como inmunomodular para que deje de destruir esas plaquetas. Entonces, aquí no hay destrucción de plaquetas. Por más que tú des ese tratamiento, pues no van a responder porque no hay plaquetas que se estén destruyendo. Tu sistema inmune no está destruyendo las plaquetas. Entonces, por más que tú las des, pues el sistema va a decir como, pues no me importa porque yo no las estoy destruyendo. O sea, yo tengo mis plaquetas y eso no le va a hacer nada. No va a aumentar el número de plaquetas porque estas plaquetas no están bajitas porque yo las estoy destruyendo. Y lo que necesitamos justamente es que esas plaquetas funcionen bien. No es tanto el número de plaquetas. Y algo característico es las plaquetas grandes. En cuanto a la gregometría plaquetaria, la gregometría plaquetaria es un estudio en el que se mide la función de las plaquetas con ciertos agonistas plaquetarios específicos. Se mide con ADP, con colágeno, con epinefrina y con ristocetina. En el diagnóstico de las trombocitopatías necesitamos hacer la gregometría porque en este caso, por ejemplo, para el síndrome de Bernard-Solier, lo que nosotros tenemos afectado, dijimos que era la adhesión o la agregación en el Bernard-Solier. La adhesión. Ajá, ok, la adhesión, exactamente. Entonces, si nosotros hacemos una gregometría a estos pacientes, para empezar, vamos a tomar una biometría hemática y a lo mejor vamos a tener 140,000 plaquetas y un volumen un volumen plaquetario medio de 16. Ahí, por ejemplo, ya estamos teniendo una macrotrombocitopenia. Ahí yo ya estoy sospechando que las otras trombocitopenias no tendrían por qué cambiar el tamaño de esas plaquetas. Entonces, aquí yo estoy sospechando de un Bernard-Solier. Entonces, si estoy sospechando, y bueno, tiene el sangrado característico, estoy sospechando y como parte del abordaje de estudio yo pido una gregometría plaquetaria. En esta gregometría plaquetaria, si se fijan, agregan estos agonistas plaquetarios y tienen esta curva y así las reportan con esta curvita. Aquí agrega con ADP, súper bien, con epinefrina, súper bien, con colágeno, súper bien y con ristocetina, vean, no agrega nada. Entonces, esta es la curva característica o esta es la agregometría característica para el diagnóstico del síndrome de Bernard-Solier. Entonces, en la agregometría para el Bernard-Solier no va a agregar con todo, menos con ristocetina, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una macro trombocitopenia porque las plaquetas están macro, están grandes y podemos tener trombocitopenia o no. Y agrega con todo en la gregometría, pero no con ristocetina, ¿va? Entonces, justo en el diagnóstico, en el frotis de sangre periférica, vamos a ver las plaquetas gigantes. Yo les había comentado, les había mostrado en otros frotis de sangre periférica. Este es un frotis de sangre periférica, ¿no? Aquí tenemos un neutrófilo. Y, por ejemplo, las plaquetas yo les había comentado o les había mostrado en otros frotis que se ven chiquititas. Cuando las vemos en un frotis de sangre periférica se ven como este tamañito, como estos, como fantasmitas que ven por aquí. Así se ven las plaquetas, como puntitos chiquitos, por ahí. Esta plaqueta, si ustedes se fijan, estas plaquetas están prácticamente del tamaño de un eritrocito. O sea, estas son plaquetas gigantescas. Normalmente la plaqueta, imaginen que es como de este tamaño. O sea, vean esto. Vean esto, es gigante. Entonces, si nosotros en el frotis de sangre periférica, o sea, si vemos un Bernard-Solier en el frotis de sangre periférica, va a tener esas plaquetas así de gigantes, ¿no? Que normalmente, repito, son, pues, si ustedes recuerdan, son fragmentos celulares de los megacariocitos que sacan como pedacitos de citoplasma. Esas son las plaquetas. Aquí parecen células gigantes, ¿no? O sea, células normales. Y en la citometría de flujo, vamos a ver justamente que va a haber ciertos marcadores que nos van a representar estas glicoproteínas. Por ejemplo, el CD42A nos va a medir la glicoproteína 9, el CD42B nos va a medir la glicoproteína 1BA, el CD42C, o sea, bueno, en general el CD42, si ustedes se fijan, va a medir las glicoproteínas
de este complejo, glicoproteína, dijimos que era 1B59, y si ustedes se fijan, ahí está el CD42A, B y C, está la glicoproteína 9, la glicoproteína 1B, la glicoproteína 5, que los tres forman parte del complejo. Entonces puede haber defecto en cualquiera de estos. Y aquí no tenemos por qué tener alteración en el CD41, porque es el que va a medir la glicoproteína 2B, y el CD61 la glicoproteína 3A. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que la citometría de flujo nos ayuda a ver qué receptor o qué proteína o glicoproteína va a ser la que está defectuosa. Y si aquí tenemos que el receptor es el receptor mal, pues el defectuoso va a ser la glicoproteína 1B59, el marcador que nos ayuda por inmunofenotipo o por citometría de flujo plaquetario, nos ayuda a diagnosticarlo, es el CD42, es el que va a estar bajito. Entonces, por citometría de flujo, el CD42 va a estar bajito. 42 de cualquier subtipo va a estar bajito. Y en la gregometría dijimos que va a agregar bien con todo, menos con ristocetina. Tal cual, la verdad es que así nos lo reportan, o sea, así va a estar ahorita les mando una foto de una gregometría, nos la ponen a veces por colores, y a lo mejor todas estas nos la ponen en un mismo cuadrito, y estas nos la ponen de distintos colores para representar, a lo mejor dicen el ADP es el rojo, la epinefrina es el verde, para que tú identifiques cuál es cada curva, y no va a agregar con ristocetina, ¿va? En el tratamiento, pues generalmente no van a requerir una profilaxis de rutina, o sea, un tratamiento preventivo todo el tiempo. Generalmente, nada más vamos a darlo en respuesta a ciertos eventos hemorrágicos, que es como si fuera un tratamiento a demanda. Damos en general, pues, unas medidas conservadoras en sangrados leves, y cuando tenemos unos sangrados, pues, más grandes o tenemos una cirugía programada, entonces ahí vamos a dar como manejo. Aquí sí podemos transfundir a los pacientes. ¿Por qué creen que aquí sí podemos transfundirlos? A diferencia de la TIP, de la trombocitopenia inmune primaria. Maritza. Pues porque en esta no es que como tal haya un proceso inmunitario que las esté matando, entonces pues sí se puede transfundir porque no van a morirse por el mismo daño del cuerpo. Y además, ¿por qué crees que les ayudarías transfundiéndole plaquetas si está sangrando? ¿Adair? Porque podrían adherirse y formar un tapón. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Diego? ¿Pero por qué le ayudaría? Claro, ok. Ok, sí. Como dijo Adair, aquí o sea, tú le transfundes porque, ¿por qué le ayuda la transfusión? Porque tú le estás transfundiendo plaquetas sanas, o sea, plaquetas que sí sirven. En este caso, pues las plaquetas que tiene no están funcionando adecuadamente. Entonces, si el paciente está teniendo un sangrado activo o un sangrado grave, la transfusión de plaquetas va a ser transfusión de plaquetas que sí tienen receptores adecuados, y entonces él ya va a tener plaquetas en su organismo que estén funcionando adecuadamente. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? ¿Maciel? Hola, doc. Yo tengo una duda. Es que estaba leyendo un artículo que dice que no es muy conveniente transfundir en hemorragias muy graves porque puede ocurrir algo que se llama aloinmunización. Y pues la verdad no entiendo bien cómo es eso de aloinmunización. La aloinmunización es como si hiciera pues respuesta, y pues también como una respuesta inmune
a estas plaquetas. De hecho, en estos pacientes, de hecho, ahí abajo dice que se reserva meramente para sangrados muy severos y para cirugías mayores, pero generalmente tratamos de preparar a los pacientes con factor 7 o con antifibrinolíticos, pero sí está indicado aquí la transfusión de plaquetas. ¿Qué es lo que pasa? Toda transfusión, en algunas clases yo les había comentado que una regla básica en la hematología o en la medicina transfusional es que no hay mejor transfusión que la que no se hace. O sea, la mejor transfusión es la que no se hace, porque cada transfusión tiene riesgos específicos. Nosotros en el tercer parcial vamos a ver, casi al final del curso, un poquito de medicina transfusional. Va a haber varios riesgos transfusionales o varias complicaciones asociadas a la transfusión. Puede ser desde alérgicas, febriles, infecciosas. Otras asociadas a la transfusión son taco y trali, que vamos a ver, que es pues, como una sobrecarga hídrica en donde tenemos dificultad respiratoria y hasta se pueden intubar los pacientes. Y otra es que nosotros desarrollemos de tanta transfusión o pues después de algunas transfusiones podemos desarrollar anticuerpos contra estas plaquetas. Entonces, más adelante podemos causar una especie de refractariedad plaquetaria en donde no vamos a responder a las plaquetas. O sea, por más que nos transfunden, no respondemos. O sea, no nos suben las plaquetas porque se destruyen o porque ya desarrollamos anticuerpos a estas plaquetitas. Entonces, por eso nosotros casi siempre, o sea, creo que va a ser raro el hematólogo que les transfunda con horario plaquetas o con horario cualquier hemocomponente, a menos que el paciente, pues obviamente esté en coagulación intravascular diseminada o un estado de gravedad muy, muy severo, o que esté constantemente febril y que tenga a lo mejor plaquetas de 5,000 por un consumo, por lo que sea, a lo mejor, o sea, va a haber momentos específicos en los que tal vez recomendemos con horario, pero casi siempre le decimos al resto de los servicios que no transfundan con horario plaquetas porque pueden causar esta refractariedad plaquetaria, o sea, que las plaquetas se hagan refractarias a las transfusiones y que ya no respondan, porque el resto de los servicios que no son de hematología generalmente le tienen mucho miedo a la trombocitopenia y por más que nosotros les decimos que con 20,000 plaquetas es más que suficiente para existir, pues generalmente los quieren tener con muchísimas más plaquetas y a veces tienen esta tendencia a transfundir con horario y en lugar de ayudarlo o beneficiarlo, pues perjudicamos un poquito al paciente. Pero bueno, ese es para otro tema. En este caso, sí, no se recomienda ni la profilaxis de rutina ni la transfusión de manera rutinaria. Tratamos de reservar esas transfusiones para cuando meramente el paciente tenga la necesidad. Y entonces lo que quiero que entiendan es que aquí las plaquetas sí le sirven, o sea, la transfusión de plaquetas sí le va a servir porque vamos a tener pues realmente vamos a recibir plaquetas que estén normales, donde sus receptores estén normales, las glicoproteínas estén normales, entonces vamos a tener plaquetas funcionales en nuestro organismo. Ahora, en la trombastenia de Glanzmann, este también va a ser un autosómico recesivo, un trastorno con herencia autosómica recesiva. La prevalencia en México se dice que varía de 1 en 40,000 a 1 en 400,000, o sea, realmente sigue siendo una enfermedad rara. Y aquí dijimos que el complejo que va a estar afectado va a ser la glicoproteína 2B3A. La 2B3A va a ser el receptor del fibrinógeno. 2B3A es este curveadito que es el receptor del fibrinógeno. Y entonces es importante el fibrinógeno porque dijimos que era el pegamento plaqueta-plaqueta. El pegamento al subendotelio es el factor de von Willebrand. El pegamento plaqueta-plaqueta es el fibrinógeno. Entonces, si no tenemos este receptor, la plaqueta no va a poder pegarse a otra plaqueta porque el pegamento no va a poder llegar a unirse a esta plaqueta. Entonces,
no va a poder haber la agregación plaquetaria, que es cuando se agregan más plaquetas a las que se adherieron acá. Entonces, en la trombastenia de Glanzmann vamos a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3. La más común es la tipo 1, en donde va a estar presente, o sea, esta glicoproteína va a estar presente, pero en cantidades muy mínimas o completamente ausente, o sea, desde 0 a 5%. En el tipo 2 va a estar moderadamente reducida, de 5 a 20% vamos a tener presente esta glicoproteína en las plaquetas. Y en la tipo 3 podemos tener esta glicoproteína presente en las plaquetas, pero no está funcional, o sea, no sirve, aunque la tenga. Entonces, es por eso que si ustedes se fijan, al principio dijimos que íbamos a tener una clínica, o sea, muy, muy variada entre personas, o sea, entre paciente y paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente con una trombostenia de Glanzmann tipo 2 va a tener una cantidad, pues sí está reducida la glicoproteína, o sea, este receptor va a estar reducido, o sea, no todas las plaquetas a lo mejor van a tener suficiente como para adherirse, digo, agregarse las unas a las otras, pero sí vamos a tener cierta cantidad, aunque esté bajito, voy a tener con qué defenderme, por así decirlo. No voy a estar al 100%, pero voy a tener con qué defenderme si es que un vasito se me rompe o se me daña, pues. A diferencia del tipo 1 o el tipo 3, en donde prácticamente no tenemos en el tipo 1 y en el tipo 3 tenemos, pero no funciona. No sirve. De nada sirve que estén presentes ahí esas glicoproteínas porque no funcionan. Estos, ¿ustedes creen que sangre más o menos que el tipo 2? ¿Más? ¿Cuáles sangran más? ¿Cuáles creen que sangren más? Ana. No, no se escucha. ¿O lo mandas por mensajito? Es que no se escucha. O sea, por lógica, ustedes, por lo que dice ahí tienen ustedes la presentación. Por lógica, ¿cuál creen que sangre más? ¿Cuáles subtipos sangran más y cuáles menos? De acuerdo a lo que les acabo de decir. María Fernanda. No sé si... creo que ya me escucho bien. Podría ser la 3, porque sí están, pero cualitativamente son deficientes. Ok, Carla. Bueno, yo considero que la tipo 1, porque estás de 0 a 5%, y pues en la 3 hay, pero, o sea, deficientes, o sea, pero sí hay, y en la 1 puede ser que no haya una. Ok, entonces, esto es lo que quería que me entendieran, que hay la variabilidad, o sea, por lógica, a lo mejor la tipo 2 no nos va a sangrar tanto como una tipo 1 y como una tipo 3, en donde podemos o no tener nada, o a lo mejor, tener, pero que no sirva. ¿Sale? Entonces tipo 1 y tipo 3 va a tener un poquito de mayor sangrado que en el tipo 2, que a lo mejor podemos estar con síntomas muy leves, o a lo mejor incluso asintomáticos o de verdad sangrados muy leves que no sean tan relevantes para afectar la vida del paciente. Y la etiología va a ser una mutación en los genes ITGA2B y TGB3. Estos van a estar codificados o van a estar presentes en el cromosoma 17. En la clínica, esta es exactamente, pues prácticamente la misma, ¿no? Que
en la trombastenia en el síndrome de Bernard-Solier, porque pues está afectada la hemostasia primaria. Entonces aquí vamos a tener un sangrado mucocutáneo. Vamos a tener epistaxis recurrente, vamos a tener gingivorragia, que va a ser tanto la epistaxis como la gingivorragia, que es el sangrado en encías, va a ser la manifestación más frecuente en ambos sexos. Pero en mujeres, pues obviamente en mujeres tienen el factor agregado de la menstruación, entonces la mujer va a tener también como presentación muy, muy frecuente, pues la metrorragia. Esta metrorragia va a estar presente en alrededor de 60-90% de las mujeres con trombastenia de Glanzmann. Obviamente los hombres no. Y se dice que hasta 84% de los pacientes van a requerir de transfusión en algún momento de su vida. Vean, todos estos son parte del sangrado mucocutáneo. ¿Okay? Y en el diagnóstico, primero, pues la sospecha clínica, que por clínica la verdad es que va a ser va a ser difícil distinguir un síndrome de Bernard-Solier que una trombastenia de Glanzmann. Por clínica va a ser difícil porque los dos tienen sangrado mucocutáneo. Pero, pues igual, los dos los empezamos a estudiar igual. Le tomamos una biometría hemática. Aquí, ¿qué esperaríamos encontrar en la biometría hemática? En la trombastenia de Glanzmann. ¿Erasto? El número de plaquetas normales. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Adair? Pues básicamente lo que igual dijo mi compañero esto, el recuento de las plaquetas normales, su tamaño normal, básicamente su morfología normal. Ok, ajá. O sea, la verdad es que en la biometría hemática podemos no encontrar nada. Estos son el tipo de pacientes que yo les comentaba, en el que llega el paciente y tiene plaquetas normales, pero tiene el sangrado característico mucocutáneo. Entonces ahí nosotros tenemos que estudiar al paciente, porque ya sea que la calidad de las plaquetas no estén bien o que a lo mejor estemos ante una enfermedad de von Willebrand subdiagnosticada tal vez, que ambas pueden dar el tipo de sangrado mucocutáneo. Entonces, en esos pacientes, la verdad es que la biometría hemática va a estar sin alteraciones, o sea, el tamaño de las plaquetas va a ser normal, y la cifra de las plaquetas va a ser normal. Si tomamos tiempos de coagulación, ¿aquí cómo estarían? ¿Maciel? Estarían prolongados, doctora. ¿Por qué? Porque no es pues no, aquí en esta enfermedad es una enfermedad pues, que se presenta más en plaquetas y pues no como tal no es un trastorno que tenga que ver con los factores de coagulación. Exacto. Te entendí, ¿estarían prolongados? ¿Los tiempos de coagulación cómo estarían? ¿Diego? Exacto, exacto. Entonces, aquí los tiempos de coagulación no tienen por qué alterarse, porque los factores de coagulación están funcionando. Los tiempos de coagulación nos sirven para medir o para estudiar la hemostasia secundaria. Entonces, los tiempos de coagulación se prolongan cuando hay una deficiencia de algún factor de la coagulación. De acuerdo al factor que esté deficiente, es el tiempo que se prolonga, ya sea el TP o el TTPA. Pero eso es para la hemostasia secundaria. En este caso, los factores no están afectados y no tendrían por qué prolongar los tiempos de coagulación, ¿sale? Entonces aquí la biometría hemática está normal, los tiempos de coagulación están normales, entonces no pareciera ser coagulopatía por otro lado, y entonces aquí, si es que los tiempos de coagulación están normales, también es probable que el factor, o sea, que el factor de von Willebrand esté normal. Quiere decir que entonces
tampoco va para una enfermedad de von Willebrand probablemente. Entonces aquí yo sospecho de que las plaquetas están normales en cantidad, pero a lo mejor no están funcionando. Entonces sospecho de una trombocitopatía. Y aquí, si yo sospecho de una trombocitopatía, voy a pedir una gregometría plaquetaria. En esta gregometría plaquetaria va a ser el mismo estudio, este. ¿Qué es lo que notan? Esta es la gregometría que encontraría yo en la trombostenia de Glasman. ¿Qué es lo que notan distinto? O sea, ¿qué es lo que notan? Miranda. Así que a diferencia de la otra, la ristocetina estaba baja. Entonces ese es el cambio, que aquí sí está como la curvita hacia arriba. Exacto. Maritza. Ajá, pues iba a decir lo mismo porque es que en la otra que nos presentó, la ristocetina era con la única que no había una alteración de la curva, y en pues es lo contrario, que es con la única que sí hay como un cambio. Una agregación, exacto. Aquí agrega con ristocetina, pero no agrega con todas las demás. Entonces, este es justo al revés. Aquí la ristocetina, que nos ayuda a evaluar la función, aquí la ristocetina sí agrega y todas las demás no van a agregar, o sea, van a estar ausentes o planas estas curvas. Si nosotros tomamos una citometría de flujo, les había comentado que la citometría de flujo, ¿cómo explicarles? La citometría de flujo nos la van a representar con ciertos CDs, ¿sí? Esos CDs son marcadores específicos. Esos marcadores van a ser como receptores específicos de las células. Cada uno nos va a ayudar, por ejemplo, en las leucemias nos ayuda porque en base a los marcadores que tenga cada célula, yo veo qué tipo de célula es y qué tan madura está. En este caso, estos marcadores en las plaquetas nos representan estas glicoproteínas. Entonces, yo les había dicho que en el síndrome de Bernard-Solier, el que va a estar ausente o afectado va a ser el CD42 de sus distintos subtipos, porque este nos representa las glicoproteínas que están afectadas en el Bernard-Solier. Y en este caso, en la citometría de flujo, si nosotros le tomamos una citometría de flujo para un inmunofenotipo plaquetario, se llama, los marcadores afectados van a ser el CD41 y el CD61, que son los que nos representan las glicoproteínas afectadas en la trombostenia de Glanzmann. ¿Cuál es? ¿Cuál es la glicoproteína afectada? Carla. La glicoproteína 2B, que es la del fibrinógeno. Exacto, 2B3A. En la gregometría yo ya puedo tener un diagnóstico de la trombostenia de Glanzmann, porque ahí ya vimos que agrega con ristocetina y no agrega con lo demás. Pero, ¿para qué nos sirve la citometría? A lo mejor la citometría de flujo nos ayuda a ver el subtipo, ¿sale? Porque ahí a lo mejor la citometría sí nos reportan en porcentajes la expresión de esta glicoproteína. O sea, nos reporta si tiene menos del 5%, si tiene del 5 al 20%, o si a lo mejor está normal en cuanto a la cantidad, pero no está funcionando como quiera. Porque en la gregometría no va a tener agregación con ADP, epinefrina ni colágeno, ¿va? Esto es la manera de diferenciarlo del Bernard-Solier, además de que en el Bernard-Solier sí podemos encontrar plaquetas ligeramente disminuidas y podemos encontrar también el volumen incrementado. En el tratamiento de la trombostenia de Glanzmann, pues de igual manera no se recomienda el tratamiento profiláctico, o sea, no tienen como un tratamiento como de rutina, o sea, como que todo el tiempo, pues, más bien el tratamiento, pues casi siempre es a demanda, o sea, ante alguna hemorragia, entonces podemos usar el factor 7, que el factor 7 es, pues, un factor sintético de la coagulación que nos ayuda en ambas vías para frenar sangrados. La verdad es que funciona bastante bien cuando ustedes tengan un sangrado activo, si lo tienen en su hospital,
nos ayuda muy bien a frenar esos sangrados cuando son hemorragias muy importantes. Entonces, podemos iniciarlo a dosis de 80-90 microgramos por kilo, cada 3 horas aproximadamente hasta lograr la hemostasia. Y es cada 3 horas porque la vida media del factor 7 es maravilloso, el factor 7, pero la verdad es que la vida media es muy corta, es de los factores que más cortos tiene la vida media. Entonces, si es que no tenemos respuesta, la primera medida es el factor 7. Si no tenemos respuesta, entonces podemos transfundir plaquetas. Aquí nuevamente también sirven transfundir plaquetas. ¿Por qué? Porque le estamos pasando plaquetas que sí funcionan, ¿no? Y si la hemorragia continúa a pesar del factor 7 y de las plaquetas que se transfunden, entonces podemos dar dosis altas de factor 7, que es a 270 microgramos por kilo. Y después de esto, continuar con las dosis habituales, que es de 80 a 90, y plaquetas, o sea, transfundir plaquetas. Ahora, ok, vamos primero a regresar. Este era el casito. Entonces, Diego, ¿me ayudas a leerlo? Ok. Aquí, ¿qué alteraciones ves? ¿Piensas en una hemostasia, en una alteración congénita o adquirida? Ujú. Y algo más ahí. El volumen plaquetario medio de 17 que dijimos que ¿cuánto era el normal? Ajá, muy bien, muchas gracias, Diego. Fernando Paz, Sí, doctora. ¿me puedes decir, aquí, bueno, cuál es tu sospecha diagnóstica aquí? Ya con la clase que vimos hoy. Mm, pues podría ser la trombastenia de plasma. ¿Por qué? Pues porque, bueno, o sea, uno es congénito y dice que es un trastorno hereditario, que pues va a causar la disfunción plaquetaria, ya sea que por los efectos cuantitativos o cualitativos. Ok, pero estas son ambas, ¿no? Tanto el Bernard Solier como la trombastenia de Glanzmann. ¿Qué te hace Mm, pensar que es una trombastenia de Glanzmann? pues mm, podría ser porque pues en la biometría hemática menciona que pues el resto va a ser normal. O sea, Ok, en la hemostasia, pues, mm, ok, bueno, pensaría que es eso. ok. Miranda, Bueno, yo pensaría que sería el de Bernard Solier, principalmente porque decía, como dijo Fer, pues en la trombosis, en la de Glassman, todo va a estar normal. Bueno, las plaquetas estarían normales. Y en el caso de Bernard, sí estarían ligeramente bajas. Y también por el volumen plaquetario medio, que está en 17, que ya había comentado Diego, que era de 8 a 11. Entonces, y también, bueno, aunque también el sangrado mucocutáneo se puede presentar en los dos, sería esa la diferencia. Bueno, yo digo. exacto. Exacto, aquí yo también, o sea, tiene una historia previa de epistaxis, ¿no? O sea, de sangrados recurrentes. Y tenemos antecedentes heredofamiliares
o sea, nos habla de algo como hereditario, congénito, y tenemos trombocitopenia y tenemos, o sea, el sangrado mucocutáneo, que va a estar en ambos, pero el volumen plaquetario medio aquí está incrementado y las plaquetas están disminuidas, entonces tenemos una macro trombocitopenia, tenemos grandes plaquetas y el volumen, y cantidad baja de plaquetas. Entonces, dijimos que en la trombastenia de Glanzmann, al contrario, en la trombastenia de Glanzmann casi nunca tenemos trombocitopenia y tampoco tenemos alterada el volumen plaquetario. En la trombastenia de Glanzmann, en resumen, o sea, como de manera práctica, la BH prácticamente va a estar normal, ¿va? Y en el síndrome de Bernard-Solier, las plaquetas van a estar grandes, ¿va? Aquí, ¿cómo esperarían encontrar la gregometría plaquetaria? ¿Ana? ¿Me escucha? Ajá. Va a estar alterada en el antibiótico, no me acuerdo cómo se llama, se me acaba de ir el nombre, en la ristocetina. Ok, la ristocetina va a ser lo que va a estar, ¿qué? Disminuido, sí, disminuido. La curva Sí. hacia abajo. O sea, ahí no vamos a agregar con ristocetina, pero todo lo demás va a estar normal. Y por último, aquí entonces ustedes sospechan que está afectada la agregación o la adhesión plaquetaria. La adhesión. La adhesión plaquetaria. Y ahora vamos. Ya por último, acá, a modo de resumen. ¿Alguien me puede decir qué medicamentos forman parte del tratamiento de primera línea en la trombocitopenia inmune primaria? ¿Ana? Los esteroides. Ok, ¿cuál otro? Inmunoglobulina. Inmunoglobulina, muy bien. ¿Alguien más? ¿La única indicación de transfusión de plaquetas en la trombocitopenia inmune primaria? ¿Diego? Samsara. Ajá, como ante un sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Y qué medidas tomarías para transfundirle plaquetas a un paciente con trombocitopenia inmune primaria? Miranda, ¿qué medidas? O sea, nada más le transfundes y ya al paciente con TIP. Carla. Bueno, la clase pasada nos comentó que antes de cualquier transfusión se le debería de poner una intravenosa de metilprednisona y ver si mejora, o de inmunoglobulina intravenosa. Y si mejora, Exacto. pues ya se evita la transfusión. O más bien, si nosotros vamos a transfundir porque el paciente tiene un criterio, o sea, tiene criterio para transfundirse, que tenga un sangrado que ponga en riesgo la vida o sospecha de un sangrado que ponga en riesgo la vida, yo sé que lo voy a transfundir, pero antes de transfundirlo, le paso una dosis de metilprednisolona o inmunoglobulina para que inmunomodule. No quiere decir que con eso ya no vaya a transfundir, no, pero se lo paso antes de transfundir, porque si le paso la transfusión nada más sin esta dosis antes, de nada va a servir. Entonces, la medida que tomo es antes de transfundirle, le paso metilprednisolona o inmunoglobulina y ahora sí ya le puedo transfundir con una confianza un poquito mayor. No quiere decir que le transfunda y ya si responde, digo, que le pase la metil y ya si responde no le transfunda, no. Si yo ya tomé la decisión de transfundirle, entonces le voy a pasar antes esta dosis de inmunoglobulina o metilprednisolona para que inmunomodule. La sospecha diagnóstica que tendrían ante un paciente con antecedente personal y familiar de sangrado y tiene macrotrombocitopenia. Leslie. Es el síndrome de Bernard-Solier. Ajá, de Bernard-Solier. Muy bien. Entonces, iba a decir que si todavía teníamos tiempo, pero ¿tienen alguna duda hasta ahorita?
¿Quedó alguna duda? No, doctora. Ok, muy bien. Oigan, yo siempre les digo que con poner atención a la clase es suficiente para el examen, pero sí necesito, repito, que me lean. Ujú. Yo creo que la próxima clase las van a dar ustedes, que es hemostasia secundaria. Ujú. El sábado. Ustedes me dan la clase, yo les voy a ir diciendo quién sigue. Y repito, a mí no me gusta tanto porque de pronto siento que no la aprovechan igual, pero pues tampoco la aprovechan si a lo mejor nada más estoy yo hablando como loca. Ujú. Este, pues creo que no les encargo tarea para la próxima porque se supone que ya lo habían leído y ya me lo habían mandado, que era la hemostasia secundaria. Vamos a ver la hemostasia secundaria, que es el nuevo modelo celular de la coagulación. Y lo vamos como a conjugar un poquito con la cascada de la coagulación. ¿Y qué más? Y vamos a empezar a ver como las alteraciones de la coagulación. O sea, las alteraciones, las patologías, o sea, las hemofilias, la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. No sé si lo alcancemos todo para la próxima clase, pero vamos a empezarlo. ¿Va? Entonces, pues sin tarea para el sábado y pues nada. La próxima clase, ahorita ya no alcanzamos, pero su compañera me mandó el caso de la trombocitopenia. Entonces lo vamos a comentar la próxima clase, ¿va? Para que vayan ustedes atando cabos. Por eso me gusta ponerles como el casito clínico, o bueno, un mini casito clínico inicial, o sea, antes de empezar la clase y después de la clase, para que ya medio se aclare. Ujú. Entonces, si todo bien, nos vemos el sábado. ¿Sale? Buena tarde. Bye. Adiós, Doc. Que tengan una Adiós, buena Doc. tarde. Bye, Hasta luego, bye. doctora. Hasta luego.